Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a ver el capítulo 5, que es donde se abre uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, o uno de los que más destacan, que se le ha puesto el título del Sermón del Monte, porque hay una serie de enseñanzas que algunos de hecho dicen que más que el Sermón del Monte son las enseñanzas del monte, porque no es tanto una predicación como una serie también de enseñanzas que Jesús quería dar a los seguidores, a aquellos que estaban escuchando. Dice Mateo 5, 1 al 3, viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos estado hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos, de lo que Dios nos enseña por medio de ellos. Yo creo que las bienaventuranzas vienen a ser como un tipo de interpretación también de los 10 mandamientos. Que si bien, como decíamos antes, los mandamientos son como lo que tenemos que hacer, mandamientos que se establecen de esta manera para que lo apliquemos, las bienaventuranzas son enseñanzas que se aplican muy al corazón. Más que normas, son sentidos que vivimos, que deseamos y que entendemos que deben de dirigir nuestra vida por decisión propia y porque de alguna forma es que el Espíritu Santo nos mueve a ello. Una norma sin corazón pues puede ser algo conocido por muchos, incluso practicado, pero cuando ponemos el corazón en ello, esa norma tiene un sentido distinto. Y cuando en ese corazón está el hacer la voluntad de Dios y es el Espíritu Santo que nos mueve, lo que vamos a enfocar, lo que vamos a llevar a cabo, tiene un propósito muy diferente. Vivimos en tiempos que notamos que cada vez hay más personas que se consideran no creyentes, incluso algunos indiferentes y hasta ateos. Hace un tiempo te encontrabas con muchas personas que cuando le hablabas de Dios se identificaban como anticlericales. Es decir, no que te hablaran en contra de Dios, pero hablaban en contra de la iglesia, en contra de todo aquello que tuviera una práctica en torno a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque se han vivido muchas normas sin corazón. Se ha vivido mucha imposición y no se ha dado ejemplo de lo que es someterse a Dios y dejar que lo que es la palabra de Dios anide nuestras vidas y nos mueva de una forma acorde a lo que Dios quiere. Muchas personas han escuchado hablar del amor de Dios por aquellos que no amaban ni siquiera lo mínimo, como para cuidar de unos o cuidar de otros, o estar atentos o ser sensibles ante la necesidad que existe. Y eso pues hace que muchas personas no quieran saber nada de Dios, porque si dicen, los que me hablan de Dios hacen esto. Es como ocurría con los fariseos. Los fariseos hablaban de normas, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el corazón? ¿Dónde estaba el espíritu de la norma? Porque la norma sin buscar que se cumplan los propósitos de Dios no tiene mucho sentido. Los 10 mandamientos, por ejemplo, comentábamos que hay mucha gente que los conoce. Hay muchas personas, lo hablábamos hoy en la clase de discipulado también, que si tú les dices que Jesús murió en una cruz, ya lo saben.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquellos que saben que Jesús murió en una cruz para perdonar nuestros pecados de nosotros? De aquellos que no quieren saber nada de Dios y saben esto, y de nosotros. Se supone que no solamente lo sabemos, sino que hemos puesto nuestra vida ahí. Y eso tiene que marcar la diferencia. No es la imposición de una religión, es la obra de Dios en nuestras vidas que se asume por voluntad propia y que la vivimos sintiéndola. Y no por el qué dirán, o no porque me vean, o no por cualquier otro propósito, ni siquiera de ganar la salvación, porque no podemos ganar un lugar en el cielo, ya Jesús lo ganó para nosotros. Pero vivir en ese lugar que Dios nos ofrece en Cristo significa vivir el presente ya en esa dirección. Por eso Jesús tuvo que muchas veces decir: oísteis que fue dicho, ¿os acordáis? Pero yo os digo. Y habla de algo muy diferente. Muy diferente a lo que simplemente era aplicar una norma porque era la norma. Y tocaba el corazón de las personas. Y de hecho, cuando Jesús marchó, dijo: no os dejo solo, yo dejaré el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tocaría nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo sería quien nos daría crecimiento, quien haría ver lo que es pecado y lo que no es pecado. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo que me recordará? Sí, porque tú sabes, pero en el momento que es necesario, el Espíritu Santo te va a hacer ver esto. Si es que está tu vida puesta en Dios, si es que el Espíritu Santo está en ti, si es que realmente tú has tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Sabéis? Seguir a Cristo, y hablaremos de esto no hoy, más adelante seguramente. Seguir a Cristo significa dejar que Jesús suba al monte. Dice la Escritura en este pasaje del Sermón del Monte, que ante aquella multitud Jesús subió al monte. A veces somos nosotros los que estamos en lo alto del monte y queremos tener la perspectiva que más nos interesa o que queremos. Es Jesús el que tiene que estar en el monte. Porque cuando Dios está en lo más alto de nuestras vidas, también va a estar con nosotros en el valle, cuando tengamos problemas, cuando haya necesidad. Las bienaventuranzas tienen que ver precisamente con el corazón, lo que decía antes. Nos hablan al corazón, nos habla de actitudes, nos habla de lo que estamos cultivando en nosotros. Porque de qué sentido, o mejor dicho, qué sentido tiene que yo sepa algo si no estoy dispuesto a disfrutarlo y a vivirlo y hacerlo para Dios, sino como a regañadientes, sin ganas, o como algo impuesto. Cuando Dios nos habla de ser bienaventurados o felices, nos está hablando de esto. ¿Qué significa realmente ser bienaventurados? Bueno, bienaventurado, ¿alguien sabe qué significa? Literalmente, más o menos. Si no literalmente, ¿qué significa? Dichosos. Felices. Afortunados. Pero ¿creéis que cuando la palabra de Dios habla de bienaventurados o dichosos, que de hecho si lo veis en otras versiones seguramente en algunas tengáis algo así, en vez de bienaventurados que aparezca felices o aparezca dichosos o incluso afortunados? Porque son sinónimos. Pero cuando en el contexto del Sermón del Monte el Señor Jesús utiliza la palabra bienaventurados, viene a significar una felicidad o una dicha que es muy diferente a como se entiende.
cuando uno no es creyente. Es como el gozo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y ese gozo no es simplemente la felicidad o el gozo o la risa de, no sé, de escuchar algo gracioso, que nos han contado un chiste o que hemos pasado un buen tiempo por algo determinado. Tiene que ver con algo más profundo, porque afecta esta bienaventuranza de la cual nos habla la Escritura, tiene que ver con una felicidad que yo creo que solamente los creyentes podemos entender o podemos vivir, porque es una felicidad que apunta al cielo y que señala también la tierra, que une el cielo y la tierra, que tiene en cuenta lo que son los propósitos de Dios y la necesidad que hay en el mundo. Y no es la felicidad simplemente de aquel que quiere poseerlo todo, que quiere conseguir sus propios retos. Es la felicidad que se cumple cuando la voluntad de Dios se hace en mi vida. Y es cuando realmente podemos decir, en definitiva, que somos muy felices, muy dichosos o bienaventurados. Algunos piensan que serán felices, pues no sé. Espero que no haya ningún creyente que piense que será feliz cuando le toque la lotería, por ejemplo. No sé si hay alguien que juega a la lotería, además, porque eso sería todavía más milagroso, que toque la lotería sin jugar. Pero hay personas que a lo mejor pueden decir, mira, yo seré feliz en el momento que termine mi carrera o mis estudios, o incluso cuando apruebe este examen que me tiene loco o loca, ¿no? Pero después viene otro. O cuando termine mi estudio, qué satisfacción. Aquí hay algunos que habéis terminado los estudios, pero luego hay que empezar algo más. Ay, el día que yo tenga mi casa propia, o tenga mi familia, entonces seré feliz. Pero luego vienen otras circunstancias y otras problemáticas, y podríamos decir incluso otros enredos. Cuando yo ya tenga un trabajo estable, que me dé seguridad y que gane como mínimo unos 3.000 euros, entonces sí que, ¿no? Entonces seré feliz. Bueno, todas esas cosas ayudan a sentirse uno como mejor, pero eso no es la felicidad. Y lo podemos ver de muchas maneras. Hace poco estábamos escuchando, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy reciente, de un chico que, con muchos seguidores, un cantante muy famoso, y se cree que se suicidó rodeado de drogas y de alcohol, tirándose por la ventana del hotel. Personas que podíamos hablar de esto, y lo hemos hecho en algunas ocasiones, poniendo los ejemplos de aquellos que pensaban que serían felices teniendo fama, o teniendo dinero, o teniendo todas aquellas cosas que muchas veces se piensa que es lo que nos va a dar la felicidad, y han obtenido todo eso y han terminado quitándose la vida. La felicidad que Dios establece para el ser humano es algo muy diferente. Y desde hace mucho tiempo se ha estado buscando por unos y por otros de diferentes maneras. La única manera es cuando encontramos a Dios en nuestras vidas. Los filósofos, fijaros, desde los más antiguos, los clásicos, como Platón, como Aristóteles, estarían hablando y buscando lo que ellos llamaban el summum bonum, el máximo bien, la felicidad plena. Y se argumentarían diferentes formas para llegar a alcanzarla. Hay algunos que dicen incluso que uno podrá ser feliz el día de mañana, y siempre viven el día de mañana, y en el presente están amargados. Es muy difícil tener un futuro feliz si tu presente está lleno de amargura, porque ¿sobre qué se cimienta? Ser bienaventurados es otra cosa. Hay otros que dicen todo diferente. Bueno, el futuro, yo no sé lo que va a pasar. Lo que hay que vivir es el día y ser feliz hoy, ¿no? Y está muy de moda esas palabras que es de la época del romanticismo, cuando se pusieron realmente, son muy antiguas,
pero en el romanticismo se habla mucho de ellas, y ahora otra vez igual se utilizaba mucho, y es el carpe diem, ¿no? ¿Habéis escuchado? Carpe diem. Vive el momento. Disfruta ahora. Gasta lo que tienes. No dejes herencia. Cómetelo tú, porque si no se lo van a comer otros. Disfruta el día como sea. Y hay algunos que intentan simplemente vivir el momento, dando vía libre a todo aquello que puedan realizar para llevar a cabo todos sus caprichos. Y a veces se entra en el juego, los vicios, en la droga, para intentar disfrutar el momento, pero no se encuentra esa dicha. La bienaventuranza de la que nos habla la Escritura tiene un presente y tiene un futuro. Y ese presente y ese futuro tiene sentido cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando Jesús está en lo alto de la montaña de nuestra vida, cuando Él es quien nos dirige. Por lo tanto, la bienaventuranza que podemos disfrutar, la felicidad, la dicha, tiene que ver con el cielo, en medio de nuestros problemas, lo que tiene Dios preparado para cada uno. De hecho, Jesús nos enseñaba a orar así, ¿verdad? Recordemos, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Que se cumpla lo que Dios tiene para tu vida. Y te vas a dar cuenta que harás tu carrera, tendrás tus estudios, tendrás tu trabajo, pero si estamos viviendo en la voluntad de Dios, todo eso tendrá un sentido muy distinto. Entramos en esta primera bienaventuranza que nos llama la atención. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, yo no sé si hay alguien aquí que quiere ser pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesús? En realidad, las bienaventuranzas son como paradojas, porque el Señor está cambiando el esquema de lo que es la felicidad para un mundo que pensaba que ser feliz era otra cosa. Felices los pobres. ¿Pero qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo que felices los pobres? Son unos infelices. No tienen suficiente. No queremos ser pobres. Pero aquí Jesús está marcando algo que es importante. Y habla de la pobreza en espíritu, en el sentido de aquellos que tienen necesidad y que tienen necesidad de Dios. Cuando buscamos a Dios en nuestras vidas, en todo lo que nos ocurre, cuando nos declaramos que no somos autosuficientes, por eso decimos al principio del culto que vivir para Dios significa también depender de Dios. No dependemos de mis logros personales. Dependemos de un Dios donde yo someto aquellos logros, incluso sabiendo que tiene que ser el reto de mi vida. Logros que glorifiquen a Dios acorde a lo que Él tenga para nosotros. No es que tú no tengas dinero o no tengas una casa de vivir, no es la indigencia como tal la que aporta una felicidad. Para nada. Muchas veces podemos ver en personas que tienen poco que maldicen a Dios, que no quieren saber nada, que son muy infelices. Es que ahí no reside la felicidad, pero sí en la necesidad de Dios, sí en la dependencia de Dios, sí cuando yo digo es que por mí solo no puedo, necesito a Dios en mi vida, soy pobre. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos en cuanto a esto también. Pero nos encontramos con muchas personas que piensan que no. Y no disfrutan de lo que Dios tiene para ellos. Hay algunos que piensan que ya han alcanzado sus propósitos y que no necesitan nada más. Yo recuerdo a un hermano que le invitaba al estudio bíblico que teníamos los domingos por la mañana.
Y decía, pero yo ya lo sé todo, ¿para qué voy ahí? Yo lo he logrado todo. Autosuficiencia en ese sentido. Es como el publicano y el fariseo, uno de los ejemplos bíblicos que muchas veces repetimos. El fariseo autosuficiente, el fariseo que pensaba que lo había cumplido todo, pero había un hombre que era pobre de espíritu, o en espíritu, y que decía, era un publicano, dice Lucas en el capítulo 18, versículo 13, más el publicano estando lejos, no estaba en la primera fila, estaba lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio, ayúdame, porque soy pecador. Bienaventurados los pobres en espíritu. Isaías fue un profeta destacado en su tiempo, donde se necesitaba a alguien que hablara el nombre de Dios. Y él no fue rápidamente diciendo, yo soy el que voy a hablar el nombre de Dios, porque yo soy súper profeta, ¿no? Súper bueno, yo voy a ser el gran portavoz. No, no. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo buscaba una persona así, que fuese humilde, porque una persona pobre en espíritu es una persona humilde. Los cristianos estirados, ¿entendéis la expresión de estirados? Que van pasando por ahí como que pasa la institución. No es la actitud que a Dios le agrada. Los que viven pensando que son mejores que los demás están precisamente manifestando todo lo contrario. El apóstol Pablo vivió también, pensando en otro ejemplo, en una manera en la que pensaba que tenía toda la autoridad, incluso para apresar a aquellos que decían que eran del camino y que seguían a Cristo. Pensaba que eran unos herejes, que estaban fuera de la voluntad de Dios, porque ellos estaban en la posesión de la verdad y no otros. Y cuando se convirtió, empezó a caminar dependiendo de Dios, siguiendo a Cristo, diciendo, sé vivir en necesidad, sé vivir cuando más tengo, cuando menos tengo, porque todo lo puedo, pero es en Cristo. Y hermanos, decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué palabras, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay a veces cristianos que siempre están pensando en lo de atrás y no están dispuestos a ir hacia adelante, que piensan que ya han dado el camino y que lo que han vivido es lo mejor siempre. Pero Pablo dice que está hablando del presente en Cristo, extendiéndome hacia adelante. Lo que he vivido, pues gloria a Dios por ello, pero queda atrás y tenemos que seguir caminando. Dependo, hoy día tengo que depender de Cristo. Muchas veces decimos que yo ya soy salvo, pero salvo para vivir la salvación en Cristo. Hablábamos hoy también en la clase de discípulos, hoy sabían varias cosas. Y hablábamos de que creemos que los creyentes perseverarán hasta el final. Si somos creyentes, si tenemos a Dios en nuestra vida, si hemos entendido lo que es seguir a Cristo, tenemos que perseverar. No nos quedamos en punto muerto, no decimos, mira, hemos andado hasta esto, yo me he bautizado, yo ya he andado tanto, y ahora son otros. No sé, es que mi vida es de Cristo, es que dependo de Él. Prosigo a la meta, al premio supremo, ese cielo que Dios nos tiene preparado, es que yo ya formo parte de ello. Camino, compartiendo con los demás, viendo la necesidad que hay en mi entorno y hablando de aquel de quien dependo. No nos predicamos a nosotros mismos, no somos mejores que otros.
Necesitamos a Cristo día a día. Bienaventurados los pobres en espíritu. El rey David era rico, tenía palacio, tenía reconocimiento, tenía un pueblo, tenía familia. Y el rey David escribió esto: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían algunos: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza de pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Claro que vendrán problemas, claro que vendrán dificultades, pero en medio de todo ello podremos levantarnos y alabar a Dios. Y esa es la dicha que no podrá tener una persona que no tiene a Cristo. Vendrán momentos difíciles. Los momentos difíciles existen para los cristianos. Los problemas, ¿qué voy a contar? Porque los experimentamos todos. Pero cuando estamos dispuestos a vivirlo todo en Cristo, entonces caminamos con esa seguridad que solamente Dios nos da, con esa felicidad. Eliseo, termino con este ejemplo, en esta parte, cuando había estado con Elías, Eliseo pide algo muy especial. Dice el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le he dicho: mira, pues enséñame una serie de cosas, déjame la casa con la escuela de profeta que tú has formado, dame dirección. Eliseo dice una cosa: te ruego simplemente una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estaba pidiendo Eliseo que lo que veía de Dios en él, él lo quería tener de una forma poderosa, grande. Qué importante es vivir dependiendo de Dios y que Dios sea lo importante en nosotros. Pobre de espíritu es ser humilde, y ser humilde en las manos de Dios es ser grande en definitiva, porque no buscan la grandeza, pero Dios es el que te engrandece en ese sentido, aunque se pasen momentos difíciles. Necesitamos reconocer a Dios en medio de nosotros y necesitamos de forma personal y como iglesia hablar de ello, compartirlo y retarnos para darnos cuenta que Dios es fiel, que Dios no falla y nos va a dar aquello que es necesario. De Él viene ese maná que nos alimenta. Por lo tanto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino muy diferente a este. Aquellos fariseos o judíos que esperaban al Mesías, esperaban a un rey distinto, a un rey que les elevara a lo más alto, pero no estaban dispuestos a poner a él, a ese Mesías, en lo más alto. No estaban dispuestos a hacer la voluntad de él. Ellos querían simplemente vivir una prosperidad que no era lo que realmente estaban necesitando. Jesús nos dice algo en cuanto a esto. El reino de los cielos se ha acercado. Es interesante, en la bienaventuranza se habla mucho del reino de los cielos. Está ahí de una manera implícita. Pero con los pobres, con aquellos que buscan depender, que buscan a Dios, que tienen sed de Dios, está de una forma explícita. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es esa la forma en la que vamos a estar viviendo ese reino de Dios que se ha instaurado en este mundo y que tiene una eternidad en perfección en el cielo. Hermanos, formamos parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Amén. Y Cristo es el Rey. Pero Jesús no vino como esperaban aquellos. Incluso dejó que le pusieran una corona de espinas. Dejó que lo clavaran en una cruz. Vino a poner su vida por nosotros. Murió.
hablaron mal de él, lo maltrataron y lo rechazaron porque pensaban que ese no era el rey que ellos necesitaban. Pero ese es el rey que instaura el reino de los cielos, aquel que tiene poder para decir bienaventurados, aquellos que buscan a Dios, que dependen de Dios, que están en las manos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que buscaban su propio reino y su propio poder y su propia prosperidad se encontraron con la burla del rey Herodes, con una caricatura del reino, por rechazar que realmente es el que nos hace dichosos. No pensemos, como muchas veces se piensa en la política, que si formo parte de un partido voy a tener todo lo que es bueno, si formo parte de otro partido voy a tener otra cosa mejor. O sea, cuidado con las promesas falsas, cuidado con los retos que no tienen nada que ver con lo que Dios nos marca. No participemos de aquello que es contrario a lo que Dios nos está manifestando. Nos damos cuenta que los principios muchas veces del mundo es tener más. Nos ofrecen más. El mundo te ofrece más y tienes y te ofrece otra cosa diferente. La palabra de Dios nos lleva a principios muy distintos. ¿Habéis entrado alguna vez a... Bueno, no sé si está bien decir esto o no. Aquí, vamos a hacer un poco de publicidad. A AliExpress o a Temo o alguna de estas plataformas que entras y te toca de todo. Y has ganado tanto, y entra que te ha tocado tal cosa, y ahora la va a conseguir gratis, y ahora no sé qué. Y tocas una cosa y te salen 40 más alrededor que tienen que ver con eso. Y has entrado ahí y te mandan un correo y te mandan un mensaje y ahora tiene... Ese es el mundo, en definitiva, es un ejemplo, es una ilustración. A veces hay algo que detectan que nos gusta y nos envuelve con la idea de tener más, de conseguir más. El principio de la palabra de Dios es compartir, es no dejarse atrapar por las trampas de este mundo, porque muchas veces en este mundo quien mejor miente piensa que es el que va a estar en el mejor lugar. Nosotros no estamos invirtiendo para tener el mejor sitio en este mundo, estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Y eso debemos de entenderlo, porque si no se nos está escapando lo más importante. Podríamos hablar de esto, pero termino ya. Solamente que tengamos cuidado. No nos dejemos llevar por aquellos que tienen fama. ¿Quiénes son los que ponen para hacer la publicidad y la promoción, para vendernos las cosas y que las compremos? A los más famosos. Si es algo de cocina, nos ponen al chef que tiene tantas estrellas, diciéndonos que esta olla es de tal calidad para que la compremos. Si es, yo qué sé, de perfumes, ahora que llega la Navidad ya van a empezar a ofrecernos perfumes de todas clases. Nos van a salir los mejores tenistas del mundo, los cantantes más famosos. El mundo quiere que nos vistamos conforme a la moda de aquellos que nos dirigen. Y está bien que entendamos que estamos en un mundo donde participamos de ciertas cosas y tenemos que dar una imagen. Pero ¿por qué no marcamos nosotros la moda? ¿Por qué no marcamos nosotros principios? ¿Por qué no afectamos nosotros la sociedad haciendo ver dónde está la dicha? Porque en definitiva la persona más famosa es Cristo. Y tendríamos que presentarle a Él, diciendo que en Él las cosas se cumplen, las cosas cambian, que hay esa esperanza y esa vida y ese reino que es real. Intentemos recordar que el que está en lo alto del monte en nuestras vidas tiene que ser Cristo. Y cuando nos sometemos a Él y hablamos de Él, Él nos va a guiar, porque en juego no está simplemente conseguir
algo que nos gusta, en juego está la vida de las personas, porque este mundo va a terminar con sus diferentes ofertas, porque este mundo depende en definitiva de Dios y está guiado a un punto en el que todo terminará para la eternidad. Si Cristo no está en nuestras vidas, poco hay que hacer. La felicidad es vana, es como una hierba que no echa raíz y que el viento se la lleva. Y en un momento dado, aunque tú digas, mira, he conseguido, al final la dicha se convertirá en algo muy, muy diferente. Por eso la palabra de Dios dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que permanece por la eternidad. Intentemos enfocar nuestras vidas. Pensemos en los estudios, en el trabajo, en nuestras acciones, en la forma en la que invertimos en este mundo, en los políticos que nos hablan, y pensemos dónde está el reino de los cielos, dónde está la dicha que tiene que ver con depender de Él y buscarle en medio de todo.